utilizar un antiácido en gatos, si quieres utilizar un antiácido, úsalo, pero que sea omeprazol. Porque lo que se ha visto es que si quieres controlar realmente el ácido, solo lo podrás conseguir con omeprazol, porque desde luego es mucho más superior a lo que sería la famotidina o el placebo. Es decir, que si tú tienes una enfermedad en la que tienes que sellar una úlcera o curar una úlcera, usa omeprazol, deja de usar famotidina, y eso sería lo que sabemos desde el 2015. Y lo que sabemos a mayores, a posteriori, es que además tendríamos que administrarlo 2 veces al día, porque solo la administración de 2 veces al día suprime suficientemente la acidez en gatos sanos. Y esto dice gatos sanos porque posiblemente gatos con enfermedad renal pues lo pudieran necesitar pues simplemente una sola vez al día. Entonces, sí vamos a usar antiácidos, pero vamos a cambiar ese pensamiento de famotidina, ranitidina, cimetidina o lo que quieran, por lo que será un inhibidor de bomba de protones. Esto mismo ocurre también en perros, o es la primera información que tenemos en perros, y es que posiblemente solo el omeprazol suprima suficientemente el ácido. Y otra de las cuestiones que tenemos es que en patologías donde es necesario la supresión del ácido, sugieren que posiblemente también solo la administración 2 veces al día. Entonces el mito de alguna forma se rompe. PECID es muy interesante, la famotidina, ranitidina es muy interesante. Primero, no es un antiemético, y siguiente, si queremos realmente suprimir ácidos, tienen que ser 2 veces al día y omeprazol. E incluso vamos un poquito más allá. Y vamos un poco más allá, y es en patologías como puede ser la enfermedad renal crónica. Una de las pastillas que tomaban nuestros gatos siempre era famotidina. Después, con la publicación de esta información, posiblemente muchos gatos empezaron a tomar omeprazol. Y lo que sabemos a día de hoy, y a día de hoy me refiero a 2017, es que ya lo que sabemos es que la hiperacidez gástrica no forma parte de lo que serían los pacientes con enfermedad renal crónica. Con lo cual, reciente en su Facebook, la doctora Susan Little, que la tienen ustedes por aquí, estaba contentísima porque básicamente decía una pastilla menos para ellos. Entonces, vamos a suprimir de esos estándares o de esos tratamientos regulares ya lo que serían esos antiácidos, y los que hemos sustituido famotidina por omeprazol, sintámonos ahora incluso libres de sustituir el omeprazol por nada, no sé, por un trozo de cualquier cosa. Incluso en perros y en patologías donde como puede ser el Helicobacter pylori, que bueno, podríamos hablar del largo y tendido de si realmente es causa o si lo vamos a encontrar ahí, pero incluso en terapias que están establecidas en humana como terapias, la triple terapia, donde vamos a utilizar metronidazol, ampicilina y omeprazol. Incluso en perros sabemos que la supresión del ácido no es un componente necesario de patologías que creemos que sí. Entonces, esto es uno de esos grandes mitos que tenemos que sacarnos de la cabeza. El hecho de que los antiácidos sean fáciles de conseguir, baratos y demás, vale, pues los pone ahí como un tratamiento, pero desde luego elijamos bien los pacientes en los que la administración de esa pastilla va a tener utilidad. O por lo menos seamos conscientes y no confiemos que esa pastilla va a curar al paciente. Entendamos un poco, yo doy antiácidos, pero en mi ficha no voy a poner espero suceso. No, en tal caso espero deceso, pero no espero un suceso de un fármaco que solo tendría utilidad cuando he demostrado una ulceración gástrica y cuando quiero realmente pues un sellado de lo que sería esa úlcera. Visto eso, vamos a entrar un poquito de nuevo en lo que es lo clásico. Lo clásico es definir un poquito qué es la aproximación al paciente con vómito. ¿A qué cosas nos referimos? Básicamente, la aproximación al paciente con vómito, yo creo que al propietario no le genera mucha confusión. Solo hay 2 cosas que hay que tener bien claras, y es, lo confunde a veces con regurgitación, y a veces en algunos pacientes lo confunde con tos, y de hecho a veces venimos a consultar a un paciente con vómitos y realmente lo que estamos consultando es a un paciente con traqueobronquitis o con un proceso traqueal y demás. Entonces, estas serían los dos escenarios diferentes a lo que sería vómito. En el resto de los casos, claramente pues vamos a consultar pacientes que sí que tienen vómitos, es decir, que evacúan su contenido gástrico después de pues una serie de movimientos, pero a veces pues encontramos situaciones pues como estas. Aquí una tabla coñazo, quiere decir que la encuentran en cualquier texto, que serían las causas, y creo que de esta tabla yo lo único que tengo en mi cerebro guardado es que hay 2 carpetas importantes, y es que las causas de vómito pueden vivir en las partes del estómago y del intestino, y que posiblemente sean las más frecuentes que consultemos,
pero que muchas enfermedades extragastrointestinales, páncreas, hígado, biometras, diabetes mellitus, cetoacidótica y demás me pueden causar también vómitos. Entonces, que uno de los objetivos de mi exploración y de mis primeras pruebas es intentar definir claramente si tengo una enfermedad gastrointestinal propia o si tengo una enfermedad que esté fuera de lo que sería el tramo de gástrico e intestinal. Y después ya pues en cada una de ellas pues meter las causas y la lista puede ser todo lo infinita que queramos. Los objetivos realmente de la exploración inicial básicamente para mí serían diferenciar un poco estas cuestiones. Si el vómito es agudo y no presenta signos sistémicos, o si el paciente de alguna forma pues muestra signos sistémicos, hay unos vómitos crónicos, hay sangre con pozos de café que llamamos, o hay una diarrea y dolor abdominal que me sugieren que el paciente tenga que ser investigado de forma más profunda. De esa primera investigación lo que tengo claramente, o lo que intento es pues hacer un control del vómito de forma segura, es decir, bueno, pues a veces si tengo la más mínima sospecha de que hubiera una obstrucción y mi antiemético pudiera ser perjudicial, pillar rápidamente una imagen, una radiografía, ver que no hay una señal de alarma y decir, pues se va para su casa con un antiemético, y desde luego que si pudiera establecer un diagnóstico etiológico, pero la verdad que a veces en esa primera consulta es imposible decir por qué ese paciente vomita. Sabemos que no vomita, sabemos que no tiene señales de alarma y sabemos que podemos tratar sintomatológicamente al paciente y damos por fantástica la consulta. Y solo si aparecen estas cuestiones, pues hacemos investigaciones un poquito más profundas. La anamnesis en estos pacientes es bastante interesante y bueno, pues todo lo que sea raza, sexo, conocimiento del entorno, y esto de aquí es algo que es bastante, que pasamos a veces por alto, y es qué dieta está tomando, y sobre todo lo que es el estudio de pacientes crónicos y sobre todo el historial real de las proteínas que ha consumido y cosas así. Es quizás de las cosas que más tiempo nos toma de lo que sería la anamnesis. Y después, por supuesto, pues todo lo que sería el estatus preventivo en cuanto a vacunal, estatus virémico y todo lo que sería pues medicaciones frecuentes. Y medicaciones frecuentes, acordarse que muchas veces tenemos pacientes que se olvidan que están tomando ya sus AINES porque están en control crónico de dolor y nos olvidamos de todas esas pequeñas cosas, la pastilla que toman para el corazón, porque cada vez tenemos perros más viejitos con más comorbilidades y que la pastilla forma parte de sus vidas y que sus propietarios ya se olvidan que a veces pues eso puede ser. Y eso es un poco pues esa anamnesis primera que hacemos. Después aquí hay síntomas, bueno, presencia de las preguntas que vamos a hacer muchas veces es la frecuencia, la descripción, actitud, apetito, es decir, cosas que no son muy diferentes a otros procesos. Desde luego que, bueno, pues posiblemente pues este pequeño con sus vómitos, pues no sé, aunque solo sea por echar un vistazo, sugiere que se va a agradecer mucho que lo tratemos. Después la descripción de los vómitos puede ser interesante, y puede ser interesante en este sentido, y es que cuando un vómito aparece de inmediato, que algo se ingiere, sugiere que la causa es una causa visceral. Visceral quiere decir que de la que el contenido gástrico sólido ha tocado la víscera, el estómago, ha mandado inmediatamente un influjo al cerebro y ha dicho, oye, se arroja eso porque te sienta mal. Y es lo que nos dice que posiblemente eso no sea una causa extra gastrointestinal. A mí me está diciendo cómo debe tener el estómago, que no tolera ni un líquido, ¿no? Después, cuando hay grandes volúmenes tras 6-12 horas, son lo que llamamos retrasos en el vaciado, y a veces sugieren lo que son esas obstrucciones, o por lo menos dices, bueno, pues este paciente igual hay que estudiar que no haya un signo, que no haya una señal de alarma en cuanto a obstrucción. Después aparecen estos vómitos biliosos sin alimentos a la mañana, que es lo que muchas veces denominamos síndrome del vómito bilioso, y que a veces asumimos a esas razas pequeñas que pasan muchas horas sin comer en la noche y demás. Fijaros que la primera descripción que tenemos de lo que sería el síndrome de vómito bilioso es reciente, es del año 2016, y son 20 casos, y realmente el síndrome de vómito bilioso lo que nos aconsejan en esa publicación es que ese diagnóstico que todos hacemos tan a la ligera de ese yorkie, ese caniche, ese bichón que se ha pasado toda la noche sin comer y que por la mañana vomita amarillo, es síndrome del vómito bilioso. Y dices, bueno, eso está bien a lo mejor en el año 1960, 1970, pero posiblemente ahora mismo sea un diagnóstico de descarte, es decir, que tienes que hacer unas pruebas mínimas para descartar que no tenga una enfermedad inflamatoria intestinal en su duodeno, porque a lo mejor es realmente lo que subyace. Llamémosle como queramos, pero que bueno, pues ese vómito, pues la descripción la tenemos ya. Después todo lo que sean olores fétidos o aspectos fecaloides, acordaros que es claramente signo de obstrucción
solución, y realmente los que hayáis visto este tipo de vómitos es como huele a baño, quiere decir que es un vómito horrible. Y después la sangre digerida ofrezca todo lo que sería pues la presencia de lesiones gastrointestinales. Y si además hay diarrea, pues la enfermedad parece que sugiera que haya una enfermedad gastrointestinal más fuerte que una causa sistémica. Básicamente eso vendría a ser un poco pues eso, quiere decir que pues aquí las imágenes un poco pues esa sangre la vamos a asociar más a presencia de ulceraciones y presencia pues a veces de lesiones intragástricas. Después, ¿qué es lo que nos aporta la exploración física? La exploración física, básicamente, yo creo que a cara a lo que sería el diagnóstico de vómito, a veces no aporta grandes cosas, pero si tuviéramos que decir sobre algo es la importancia de lo que serían los cuerpos lineales en gatos y la obligatoriedad de siempre explorar la base de la lengua. Y yo creo que ya voy para 50 años y aún hay veces que me dan ganas de machacarme el cráneo cuando tengo al gato dormido y me he encontrado que aún no había explorado la lengua y allí está el hilo retorciendo aquello, ¿no? Y es algo que sigue ahí. Y demás, la presencia de masas palpables, acordaros que la palpación abdominal, aunque ahora tengamos resonancias, TACS y con todas esas cosas, para los que somos un poco más viejitos, era la herramienta que disponíamos de diagnóstico, y que la palpación abdominal permite, yo no digo que distinga vísceras, pero sé capaz de decir si hay una bola, de qué tamaño es esa bola y que esa bola no es normal, y sé también palpar un intestino y decir que es, bueno, pues como una especie de camisa doblada, que son como una manga y blandita, y a veces es como describo en la ficha, es decir, tengo una palpación abdominal anormal. Y después lo que sería la distensión de vísceras, que la distensión de vísceras siempre obliga por lo menos a una toma de imagen, y después la presencia de signos de afectación en otros órganos. Pues yo qué sé, pues si este gato vomita y tiene esta forma de caminar, posiblemente mi primer diferencial, que parece Rambo, ¿no? ¿Veis? El Rambo en misión, ¿no? Pues Rambo en misión posiblemente pues tenga una diabetes y sea mi primer diferencial para esos vómitos. Entonces, la exploración dependerá de cada paciente y ojalá tuviéramos signos que nos permitieran decir que tiene el paciente. Echemos un vistazo a un caso de cómo la exploración nos ayuda y cómo estudiamos pues, a los pacientes con vómitos. En este caso vamos a estudiar a un paciente que está amarillo, y además es muy gracioso porque posiblemente todos nuestros gatos se pongan amarillos en igual intensidad, pero este será un esfinx de estos que no tienen pelo. Con lo cual aquí hay una cosa muy buena. ¿Tiene bolas de pelo? No. Ya no es normal que vomite, vale, yo digo porque este no tiene pelo, pero básicamente esta es su historia, y es cierto que esta es su historia. En las últimas 24-48 horas se ha puesto amarillo, casi que de la noche a la mañana, pero la semana pasada estaba con vómitos pequeños y biliosos, y la verdad que tampoco le dio mucha importancia al propietario, no entiendo por qué, pero es así. Su orina y heces son normales, y lo que es interesante es que la notan todavía igual de activa. Es una gatina pequeña, pero que, bueno, la exploración, a excepción de este amarillento que tiene por aquí y de esta cuestión, y que este gesto que parece molesto, pero estos esfinx siempre son así, que se te retuercen así en consulta y son muy buenos, pues no tienen ninguna cosa terrible. Fijaros que aquí la exploración nos ayuda, gato histérico, con lo cual quiero decir que de alguna forma ya sabemos un poco cuál es la causa del vómito. En principio, si nosotros pensásemos en un gato histérico y que vomita, a mí se me haría raro que de los dos grandes diferenciales de ictericia que tenemos siempre, que es hemólisis o enfermedad hepática, el paciente tuviera una hemólisis. ¿Por qué? Porque podría tener amarillo y hemolítico, pero raro sería que vomitase. Pero aún así, que a mí se me haga raro no quiere decir que no tengas que tener la prueba. Y la prueba del millón en este caso es que si hay una hemólisis, lógicamente tendría que tener un hematocrito bajo. No teniendo ese hematocrito bajo, está claro que las causas posiblemente sean unas causas que subyacen en el hígado. Y como tal, pues vamos a pedir un perfil, o vamos a realizar lo que sería el perfil hepático. Es un perfil hepático incompleto, porque recordar que en gatos necesitamos introducir siempre la gamma GT, porque es un marcador muy interesante de uno de los grandes procesos que va a cursar con vómitos, lipidosis o colangitis. Y normalmente las colangitis, gamma GT y fosfatasa aumentan, o lo que es la gamma GT aumenta mucho más que lo que serían las lipidosis. Básicamente tenemos claro que que la afección, primero bilirrubina total, que justifica ese amarillo y todo eso y demás, y básicamente el diferencial que hacemos en estos pacientes, es decir, es un paciente con vómitos, histérico además, y las causas hepáticas que pueden dar lugar a esto es una hepatopatía, que para el caso sería una lipidosis, un linfoma o una colangiopatitis. Desde luego que hay más hepatopatías en los gatos, pero este es el gran diferencial de las hepatopatías en los gatos, lipidosis
colangitis y linfoma. Y después la otra opción para que un gato esté amarillo es que, no teniendo enfermedad en el hígado, la vía que elimina las bilis pues tenga una obstrucción, y es algo también a considerar. Y ahí consideramos la posibilidad de que tuviera una obstrucción biliar tanto intra como extrahepática, sea por una masa, sea por un cálculo, sea por una pancreatitis, y la pancreatitis hubiera tenido que ir aquí arriba porque los cálculos son menos prevalentes. En ese sentido, en la aproximación al vómito y con paciente concreto, estas no son sus ecografías, las veremos ahora, pero recordar que una obstrucción la podríamos visualizar mediante ecografía, y no ecografía a lo mejor realizada por el clínico encargado del caso, sino por la persona que hace con más detenimiento imagen, porque a veces son cosas que no se visualizan de primera instancia y se confunden, y que después en el caso de del hígado, pues que básicamente lo que vamos a hablar cuando vemos lipidosis, colangitis y demás, pues son incrementos de densidad, y que lo que vamos a tener que trabajar muchas veces, tanto lipidosis como linfoma, generar mismas imágenes, es con aspirados, es decir, que es realmente bien interesante esto. En este paciente no vamos a acabar el caso, pero básicamente vamos a contar qué es lo que se hizo. Se revisó su hígado, se descartó lo que sería que estuviese amarillo por una obstrucción, no se encontraron signos de obstrucción, y se hizo un diferencial clásico de enfermedad hepática. La ecografía no sugería en gran medida la presencia de linfoma ni de lipidosis, pero sugería más la presencia de colangitis, y lo que se hizo fue pues dormir al paciente ligeramente y hacer lo que es un aspirado de las sales biliares. Es algo que hay que hacer con frecuencia en gatos si se quiere hacer diagnóstico de colangitis, porque una de las colangitis que diagnosticamos se dice supurativa, quiere decir que posiblemente tenga un cultivo positivo. Esta es la citología, y lo que vino, la sospecha que se hizo fue una colangitis, y en espera de resultados se trató como tal, y en principio hicimos una suposición de colangitis supurativa. La bilis no era muy séptica, pero hasta que no se llegaran resultados se entendió que esa sería la opción de trabajo. Llegaron los resultados siguientes y confirmaron pues la presencia de colangitis, lo que pasa más de tipo linfocítica, en el sentido de que no hubo cultivos positivos. Igual habría que haber cultivado lo que es el tejido, pero nada más. Entonces, básicamente cuando hacemos anamnesis, exploración, lo que queremos es esto: intentar saber si el paciente es estable o inestable, para saber cuánto de rápido tenemos que ir en nuestras pruebas, ¿no? Entonces, saber si ese paciente podemos ir paso a paso, o si es un paciente que necesita investigación en las 24-48 horas siguientes. Y básicamente la sintomatología que requiere de investigación rápida pues suelen ser estos: deshidratación, depresión, fiebre, debilidad, taquipnea, anorexia, vómitos crónicos, pérdida de peso, mucosas pálidas o ictéricas, organomegalia, dolor abdominal o distensión abdominal. Para nosotros estos son signos a veces que dices que si figuran en ficha requiere que la persona encargada del caso haya insistido un poco en unas pruebas mínimas y no simplemente en un tratamiento sintomático. Por otra parte, vemos perros que entran en consulta con vómitos, que acaban de vomitar ayer porque sus propietarios son muy preocupados, y que llegan contentos, saltando, y que son perros normales y que se van para casa prácticamente solo con la exploración de mesa, porque no tienen estas señales de alarma o estos signos que indican que por lo menos será bueno una primera exploración. ¿Cómo hacemos las pruebas y en qué orden? Básicamente, ¿cómo tratamos a estos pacientes y en qué orden? La verdad es que si la exploración te ha dado una pista, pues eres afortunado, ¿no? Porque si sospechas de un cuerpo extraño, pues tu primera prueba no va a ser un coprológico, va a ser una placa, y si sospechas de una organomegalia te gustará mucho ver con una ecografía y te saltarás cosas diferentes. Y si no sospechas de nada, pues tendrás que ser ordenado. Y cuando somos ordenados, es decir, pues el paciente es un vómito crónico, pero está estable, no tiene una urgencia en diagnóstico, empezamos por lo básico. Y empezar por lo básico, de nuevo, nos guste o no, empieza por un coprológico. Otra cosa es que con una cosa en la cabeza, que básicamente muy pocos de los parásitos intestinales que conocemos, precisamente le llamamos intestinales porque viven de preferencia en el intestino, y que cuando la mayoría de las parasitosis, llámese Toxocaracanis, Toxocaracati o lo que queramos, van a provocar vómitos, es porque las infestaciones son enormes y porque entonces estamos ante animales muy jovencitos. Otra cosa es que hay que descartar aquí esta pequeña cuestión. Yo no lo he visto mucho, pero
la Pisaloptera, que no sé si la tenéis aquí, es un parásito que a veces que es una de esas causas que hay que incluir en lo que sería vómito crónico. Nosotros allí no la hemos identificado y que por desgracia a veces se identifica solo mediante estudio endoscópico porque no tiene una eliminación de huevos importante. Entonces, si este es un parásito frecuente en vuestra zona y en Estados Unidos ha sido provocado y demás, pues es algo a considerar. Si no, la mayoría de las veces que entendemos o tenemos un coprológico positivo en un paciente con vómitos, procedemos a desparasitación, pero no ponemos confianza en que eso no solucione el problema. Lo que pasa que es el primer escalón a subir, es decir, prefiero seguir valorando al paciente cuando esté pues mejor. La siguiente cuestión que hacemos es esta, y es las pruebas complementarias. Y de nuevo lo mismo, el hemograma, la bioquímica, pero y el hemograma decimos, no es diagnóstico per se, pero aporta datos sugestivos y muchas veces nos informa de complicaciones. Vamos a echar un vistazo a un caso donde a veces estas pruebas que desdeñamos en los pacientes con vómitos y que decimos, es que siempre que hago el hemograma, siempre que hago la bioquímica, nunca me dice nada, pues vamos a poner en valor un poco esto. En valor vamos a poner, este es el perro. Es una nena, es una perra y tiene 12 años y es un boxer. Solo una cosa, si tiene 12 años y es un boxer, podemos no seguir, porque ¿cuál es el diagnóstico? Tumor, ¿verdad? Quiero decir, esa es la desgracia, pero a veces no es cierto, pero el 50% de la causa más frecuente de mortalidad en boxer de edad avanzada son los tumores, ¿no? Entonces, bueno, me hubiera gustado que en vez de un boxer hubiera sido, pues no sé, un pastor alemán o un doberman o lo que fuese. Pero es esta nena que está aquí. Y comenzó con vómitos esporádicos y en principio sin una gran pérdida de peso. Y en su clínica o en su centro pues hay una ecografía y una RX y unas anormalidades. Fijaros que sin haber grandes sintomatologías, su veterinario anterior ya trabajó con imagen, ¿no? Trabajó con imagen porque hizo este pensamiento que yo hice, perro de edad avanzada que comienza con vómitos, y es un boxer, mi primer diferencial es una neoplasia. Y lo puso en su cabeza, ¿verdad? Porque si no nadie hace una ecografía y una radiografía para nada. En aquel momento tenía un valor de hematocrito de 30 y el veterinario me comentó que él pensó que ese valor de hematocrito de 30, pues que esto era una enfermedad crónica, lo que es la anemia de la enfermedad crónica, y fue el primer pensamiento que hizo y dijo, pues era anémico porque está enfermo. A mí este pensamiento de que está anémico porque está enfermo me recuerda mucho a mi abuela, ¿no? De te vas a poner anémico porque no haces esto, porque estudias mucho, porque comes poco, porque sales por las noches, ¿no? Entonces tener cuidado con lo de las anemias. Las anemias a veces es el marcador de una enfermedad, entonces no es solo asociarlo a que sales por las noches, pero bueno, ahí fue. En ese momento hizo un diagnóstico de gastritis, que es muy simpático. Yo también hago diagnóstico de gastritis, pero hacer diagnóstico de gastritis es hacer diagnóstico de nada, ¿no? Es, bueno, pues tendrá el estómago inflamado. Y digo, hombre, pues mucho no, porque no se lo viste en la ecografía, pero bueno, déjate estar, sí, será una gastritis. Y hubo un tratamiento con dieta, con algunas cosas que son pues el betgastril y omeprazol, que son todo protectores gástricos, el metronidazol de siempre, y el canibita, que no recuerdo bien lo que lleva, pero que viene a ser otra cosa de estas que lleva también protectores gástricos. 2 semanas más tarde lo refiere el compañero, y ya lo refiere un poco porque aparte de sus vómitos que persisten, pues el paciente ha empezado a presentar síncopes y ha pensado que pudiera tener, como es un boxer y viejito, pues cuál es el pensamiento que tenemos todos: ay, tiene un tumor intracraneal, y como tiene un tumor intracraneal vomita. Vale, y sí, las causas neurológicas de vómitos están, pero suelen estar asociadas a vestibulares y a cinetosis, pero no una causa casi que tal. Pero vayamos allá. Primera prueba que hacemos. Repetimos, bueno, esta es su exploración, cosas pálidas, heces como oscuras, y esto ya también es muy interesante, y un vómito en consulta que nos deja allí, que es un auténtico vómito de esos de sangre digerida, es decir, que esa sangre ha estado en contacto con el ácido estomacal, que no es simplemente que los esfuerzos del vómito, que lo vemos muchas veces en pacientes, nos hayan roto un pequeño vaso y sale esa brinita de sangre fresca que asusta tanto y que no tiene que asustar nada, es simplemente el esfuerzo de haber vomitado y que se ha roto un pequeño vaso, posiblemente por bien de las paredes del estómago, bien del esófago, pero que no es nada terrible. Lo que nos tiene que parecer terrible es cuando la sangre es negra, cuando la sangre se ha digerido. Yo no sé si aquí ustedes tienen morcilla, pero nosotros allí comemos la sangre embutida. Pues eso, cuando los vómitos tienen el color de la sangre embutida, pues porque está cocinada, se ha cocinado con el ácido, ¿no? Vamos un momento a su hemograma, a esta prueba que siempre decimos que no vale para nada. Bueno, pues esta prueba que siempre decimos que no vale para nada es diagnóstica.
y es tremendamente diagnóstica. Tiene anemia y justifica los síncopes. Ya no vamos a buscar un tumor intracraneal, ¿verdad? Porque si yo tuviera 15 de hematocrito, posiblemente también haría síncopes. Y sobre todo si yo sigo pensando que soy el boxer más activo del mundo, lo habéis visto, que sigue caminando por allí. Pero lo que hay aquí es muy interesante y son los índices eritrocitarios. Los índices eritrocitarios, fijaros que nos están hablando de volúmenes corpusculares medios bajos y de concentraciones de hemoglobina baja, y el ancho de distribución eritrocitaria, que viene a ser un poco cómo se distribuye la población, nos dice que es súper variable, que ahí hay muchísimas poblaciones de eritrocitos. Nos está diciendo que hay una población normal, una población de eritrocitos pequeños, una población de eritrocitos regenerando, y después en este caso disponemos de una máquina que nos da lo que sería el recuento de reticulocitos, ¿vale? Con lo cual decimos, es una anemia regenerativa y que podemos añadir a mayores por pérdida de sangre, que la verdad no podríamos añadir de esto, pero a veces como que no queremos dar fuerza a estos datos porque nos parece como que, ¿cómo voy a pensar que está sangrando algo solo porque vi unas heces oscuras cuando las heces tienen un color tan variable en función de lo que comen? En principio visualizamos su frotis y recordar que la visualización de eritrocitos pequeños es algo que no vemos porque es una micra lo que puede cambiar y no somos capaces de con los ojos percibir eritrocitos pequeños, pero sí somos capaces de percibir palidez, ¿verdad? Que están todos súper paliditos, y eso quiere decir hipocromía. La hipocromía es algo que podemos ver en frotis, aparte aquí una célula nucleada, una célula grande, plaquetas, por aquí seguro que hay alguna célula más pequeña. Esto es lo que nos habla el ancho de distribución eritrocitaria. Básicamente con esta prueba estamos seguros. Este paciente tiene que tener una lesión que pierde sangre. ¿Y cuáles son las lesiones que pierde sangre tanto en estómago como en intestino? Tumores y ulceraciones. Y acordaros que lo que son las ulceraciones siempre suelen ser secundarias. Es muy raro que un paciente que no está en medicación, que sea ulcerogénica o que no tenga una patología de base, que haga hipoxia o que haga menos perfusión gastrointestinal, vaya a provocar estos sangrados. Con lo cual que casi que con esta prueba podríamos que casi garantizar, es decir, pues hace 50 años hubiéramos dicho este paciente tiene un tumor gastrointestinal, a año 2016-17 pues hay que confirmar las cosas. Se hizo, bueno, pues la primera diferencial es lo de siempre, hemólisis y pérdida de sangre, y acordarse que cuando hablamos de pérdida de sangre, muchas veces cuando vemos sangre intestinal, acuérdense que no solo hablamos de que pudiera tener un tumor desde el estómago hasta atrás, todo lo que sea pulmón, todo lo que sea esófago, todo lo que sea boca, la sangre la van a deglutir y siempre la van a echar por el intestino. Entonces, recordar que incluso un tumor nasal, que no vemos que sangra para afuera, puede cursar muchas veces con este mismo hemograma. Pero en este caso los vómitos pues localizaban bastante en lo que sería la región gastrointestinal. Pero todo lo que serían anemias por pérdida de sangre, aunque las asociamos siempre a lesiones gastrointestinales, pueden ser simplemente pues por lo que sería un sangrado nasal excesivo o lo que sea, o un sangrado vesical, que sería algo que se viese. La ecografía no fue fantástica porque era bastante difícil, y la conclusión de los oscuros, como le digo yo, fue difícil establecer un diagnóstico de certeza, y le digo yo no te lo pido, pero grandes evidencias de posible masa intestinal, y estas grandes evidencias las pillan fundamentalmente por una reacción peritoneal a nivel del antro pilórico, es decir, cuando se intentaba entrar a lo que era la zona de antro pilórico se encontraba una reacción peritoneal, no se podía visualizar lo que era la masa. Eran unos propietarios muy motivados, y motivados quiere decir que querían intentarlo todo, y aquí lo que hicimos, bueno, pues fue aprovechar y hicimos un estudio, nos pasamos un poco, que podríamos haber hecho otra opción, pero como había intención de cirugía, nos pareció que la biopsia tomada por endoscopía podría ser diagnóstica, y de hecho es un adenocarcinoma situado en duodeno, podríamos haber llegado perfectamente, pero lo que queríamos saber es si había afectación de más de ganglios y demás cosas, y consideramos que la prueba que podía de alguna forma planificar mejor el tratamiento quirúrgico posterior, o que el cirujano prefería para tratamiento quirúrgico posterior, era un escáner. No era necesario para diagnóstico, porque para diagnóstico hubiera sido tan sencillo como haber entrado con un fibroendoscopio y había que anestesiar igual al paciente, y la lesión pues se detectó en esta zona del duodeno y era una lesión coincidente con un adenocarcinoma. La localización es terrible porque es una localización muy próxima a páncreas, muy próxima a conductos y demás, y suelen tener pronósticos terribles, que fue lo que ocurrió un poco en este paciente. Entonces, fijaros que las pruebas diagnósticas a veces pensamos en fibroendoscopías, en cosas, y aquí la prueba y el diagnóstico lo teníamos simplemente de un hemograma y una historia, una paciente de 12 años y de raza boxer.
Después el perfil bioquímico simplemente es decir que lo hacemos en muchos pacientes y puede ser diagnóstico de lo que serían causas gastrointestinales, incluimos sobre todo función hepática, función renal, como acabamos de ver. Puede a veces aportar idea de que el caso corresponda a mayores con una afectación intestinal y curse con una enteropatía perdedora de proteínas, y siempre informa un poco de las complicaciones, y aquí nos referimos a lo que debemos incluir en esos perfiles, es decir, tanto para lo que sería un diagnóstico de una enfermedad endocrina que a veces cursa con vómitos, como es Addison, como para saber que si tratas de ese paciente necesitas o no suplementar, y es lo que incluimos en ese perfil bioquímico. En el caso de los gatos, acordarse cuando estudiamos vómitos crónicos de incluir T4, y no porque el hipertiroidismo cause ninguna alteración a nivel gástrico, ni pancreático, ni intestinal, simplemente porque comen de una forma muy voraz y son animales que muchísimas veces inducen el vómito, pero por la desesperación con la que comen. Posiblemente si vamos a sus estómagos no veamos grandes lesiones, o bueno, pues que lo publiquen si las hay, y a lo mejor pues hay un infiltrado especial, pero que la causa más frecuente de vómitos en estos animales es porque sobrecomen, no sé cómo se dice, pero se ponen locos sobre incluso este que está aquí, pues que no pesa nada, comía como un jabalí, ¿no? Y después otra de las causas que hay que incluir, o por lo menos dentro del diferencial que solemos incluir, es esta, que es la pancreatitis. Y la pancreatitis todavía hay mucho que resolver. Y normalmente, o por lo menos a mí en su día me habían enseñado una cosa, y es que la prevalencia de la pancreatitis la desconocemos. ¿Por qué? Porque realmente habíamos dicho, si pensamos en pancreatitis siempre pensamos en vómitos agudos en perros, y pensamos en ausencia de sintomatología intestinal, pero sintomatología sistémica en gatos, porque los gatos tienen pancreatitis crónica y los perros tienen pancreatitis aguda. Hoy sabemos que el espectro pancreatitis aguda y crónica posiblemente estamos hablando de lo mismo, y que muchos perros realmente padecen pancreatitis crónica, y lo que nosotros vemos como vómitos son exacerbaciones puntuales de su proceso. Y una cosa importantísima, cuando hablamos de pancreatitis, la aguda y crónica no es una cuestión temporal. Aguda y crónica es una clasificación histológica, es una clasificación que viene de la histología. Aguda no quiere decir que haya ocurrido hoy, y crónica que esté ocurriendo una semana. Aguda quiere decir que posiblemente las lesiones son de tipo edema, hemorragia, necrosis e infiltrados neutrofílicos, y eso te lo van a describir como pancreatitis aguda. Y que allá donde haya una inflamación de tipo mononuclear y fibrosis, es cuando te lo van a describir como crónica, y va a ser que es no reversible histológicamente, y que muchos de los casos que vemos con pacientes con diabetes mellitus o con insuficiencia pancreática exocrina realmente vienen de este tipo de pancreatitis. Entonces, tomar cuidado de pancreatitis aguda y crónica, y yo lo hago mucho, de cojo a un schnauzer y digo, tiene pancreatitis aguda, y realmente hay veces que cojo y digo, tiene pancreatitis, y me caigo la boca, porque no sé si es aguda o es crónica, sé que tiene pancreatitis. Y la pregunta es, ¿cómo sé que tiene pancreatitis? Bueno, porque a estos pacientes el estudio ecográfico tiene una sensibilidad interesante, pero es muy operador dependiente y muy dependiente del equipo, pero desde tiempo tenemos ahora una prueba que es muy interesante. No es 100% diagnóstica, porque incluye otras posibilidades, cuerpos extraños, otras patologías intestinales, pero la mayoría de los pacientes que vomitan, sean gatos o sean perros, pero fundamentalmente en perros, una prueba que solemos solicitar es la lipasa pancreática específica, completamente diferente a lipasa y amilasa. La lipasa y amilasa es algo que se puede ver incrementado por muchas otras situaciones, y es algo que hemos desterrado de nuestros perfiles. Yo de hecho pues prohibiría hacerlas, porque realmente es un caos. Desde luego que cuando está muy alta sugieren, pero la prueba es la lipasa pancreática específica. Disponemos del test en consulta, que es un test aproximativo y de color azul, y que cuando realmente la que queremos es la que se mide, la que se cuantifica. Lo que pasa es que para urgencia, porque en urgencia no tenemos al ecografista allí esperando por nosotros para mirarnos el páncreas, es una prueba bien interesante para un descarte o para comenzar al paciente como tal. Después también recomendamos muchas veces las pruebas de imagen. Ya comentamos antes la decisión de una u otra, y yo creo que la decisión de una u otra no viene dictada por cuál es mejor o cuál es peor, tiene que ser dictada por lo que tú dispones. Yo dispongo de radiografía, pues voy a trabajar más con la radiografía, o dispongo de ecografía. Desde luego que como todos disponemos de radiografía,
Básicamente yo dentro de lo que es el panel de estudio básico de estos pacientes recomiendo casi siempre tener una radiografía. Y tener una radiografía porque sabemos que es interesantísimo para lo que sería tener una foto que demuestre que cuando yo a ese paciente dije no tienes nada o tienes algo, pues no había una señal de obstrucción y desde luego o alguna señal que me diga que el tratamiento no tiene que ser médico y tiene que ser quirúrgico. Y esto lo vemos muchas veces, es decir, si yo tengo evidencia de un hilio, si veo gas libre en la cavidad peritoneal o si veo una aplicación de intestinos que me sugieran un cuerpo extraño, está claro que no voy a trabajar con antieméticos, está claro que voy a desviar todos los fondos para hacer una laparotomía y para intentar ser diagnóstico y terapéutico al mismo tiempo. Y me voy a dejar de TLIs y de lipasas específicas y de cuestiones así. Si realmente todas estas pruebas que hemos hecho, bioquímicas, lipasas específicas e incluso esa radiografía básica, pues es normal, muchas veces proponemos lo que es siempre un ensayo dietético. Durante tiempo el ensayo dietético se recomendó con lo que serían dietas hipoalergénicas o con hidrolizados y la verdad es que muchos propietarios pueden económicamente y acceden a eso, pero muchos perros que precisamente son pequeños o los gatos y los más queridos hay un porcentaje muy importante de chuches que forman parte de su vida y eso lo que es a veces es difícil de quitar, es decir que dar una dieta hidrolizada o un hipoalergénico a un perro que además le dan un trocito de chorizo todas las noches como que resulta un poco tonto, ¿no? Pero ahí hay que ser muy estrictos si utilizamos este tipo de dietas. Durante tiempo la recomendación fue eso, hidrolizados o lo que sería o hipoalergénicas y un estudio reciente que es evalúa dos dietas comerciales que no voy a entrar en detalle de cuáles son, pero lo que comenta es que al menos en gatos posiblemente no sea necesario ese primer ensayo con lo que fuese una dieta hipoalergénica o hidrolizada, que posiblemente simplemente una dieta de tipo específico gástrico o gastrointestinal y concretamente las dos y más una que otra de las que comentan podría que ser suficiente para tener una pequeña respuesta y que en caso de que eso fallase pues es entonces cuando tenemos que hacer pues ese ensayo con hidrolizados o con dietas hipoproteicas. Recordar que los ensayos muchas veces el haberlo hecho con un hidrolizado no excluye que ese paciente si está estable antes de entrar a pruebas avanzadas lo haga con una dieta hipoalergénica porque algunos responden a una dieta y otros responden a otra. Si las cosas no siguen bien y el paciente pesa todo y lo vamos haciendo, pues persisten síntomas, aquí es donde sería interesante lo que sería una ecografía si no fue hecha ya. La ecografía no va a ser el caso porque esto hubiera sido palpable, pero me permite pues lo que sería identificar masas, me permite pues a veces valorar bien todo lo que sería pues mejor el páncreas si no ha sido valorado, lo que hemos visto antes de intususcepciones si no hubieran sido vistas, me permite cuerpos extraños, imágenes en diana o presencia de lesiones gástricas, es decir, un buen ecografista posiblemente nos pueda dar un buen reporte o por lo menos nos diga, parece que no haya una causa estructural de todo eso. Y después la ecografía muchas veces lo que nos hace es una indicación de cirugía. A veces la ecografía no es capaz de decirnos lo que tiene un animal, pero desde luego sí que lo que nos puede decir es, oye, los conductos biliares están dilatados, oye, tu páncreas tiene una masa o tiene un acceso, oye, mira que tienes un engrosamiento de las paredes intestinales que sugieren que es bueno que ese paciente entre a la laparotomía para tomar una biopsia en espesor. Es decir, no pidamos milagros a la ecografía, pero sí que llegamos a este punto quiere decir que ya hemos pasado hemos subido muchos peldaños y posiblemente la ecografía no nos diga nada, pero que el dato que nos puede aportar a veces es pues, de una decisión rápida. En muchos animales pedimos desde luego a veces folato y cobalamina y básicamente es porque vamos a entrar sobre todo en gatos dentro de lo que sería el posible diagnóstico de enfermedad inflamatoria intestinal, no tanto en perros porque no suele ser el signo único, pero recordar que la mayoría de los gatos cuando tenemos enfermedad inflamatoria intestinal y a veces bien distal, bien en el ilium, bien lejos del estómago, el principal síntoma va a ser el vómito y es por esto que sería interesante la petición de folato y cobalamina y puede resultar chocante que a un perro que vomita o a un gato que vomita y no tiene diarrea estemos pidiendo un folato y una cobalamina, pero aporta mucho valor. Y el valor que aporta fundamental es que te localiza un poco si hay inflamación y te dice que si la cobalamina está bajita, recordamos que es de absorción en ilium y que si el folato por alguna extraña razón estuviera bajito, quiere decir que son los primeros tramos intestinales. Posiblemente hable de más cosas, pero yo a veces lo interpreto así. Tiene interacciones con lo que serían sobrecrecimientos bacterianos, pero por ejemplo, pues eso sería. Y ya muchas veces pues aquí nos valoramos lo que sería la posibilidad de una fibroendoscopía o una endoscopía, ¿no? Y básicamente a veces lo que hacemos es esa ecografía que nos habían valorado antes es intentar valorar si encontramos
pues estos grosores intestinales. Y estos grosores intestinales que durante tiempo, cuando veíamos este engrosamiento de la muscular, por lo menos en gatos, más en la mucosa, en perros o la presencia de estos linfonódulos, a veces lo que nos permite es decidir si el paciente podrá ser hecho a fibroendoscopía o tendrá que ser espesor completo, o nos permite muchas veces incluso hacer aspirado de órganos, porque si tenemos un linfonódulo, pues igual ya podemos hacer diagnóstico directamente por aspiración. En este caso, a recordar que estos grosores musculares, que este engrosamiento de muscular que vemos a veces en gatitos con vómitos y que realmente padecen enfermedad inflamatoria intestinal, durante mucho tiempo se asociaron o se creía que podían ser significativos del linfoma. Y hoy sabemos que los diferenciales a establecer es linfoma o enfermedad inflamatoria intestinal, linfoma de bajo grado sobre todo, que son los que son más de tipo difuso, o enfermedad inflamatoria intestinal. Recordamos que el linfoma es una de las enfermedades, el linfoma alimentario, una de las enfermedades más frecuentes y que tiene varias presentaciones. Y una de las más frecuentes que vemos es lo que es linfoma de bajo grado, que emula muchas veces a lo que sería una enfermedad inflamatoria intestinal. Y que básicamente pues el diagnóstico lo vamos a encontrar pues con lo que serían biopsias o aspirados. El linfoma de grado intermedio, linfoma de linfocitos grandes, es algo que no se confunde con una enfermedad inflamatoria intestinal porque la célula que infiltra es completamente diferente. Y básicamente la otra enfermedad que estamos intentando diagnosticar llegados a este punto, y sobre todo en gatos que hay afectación intestinal, sería lo que sería la enfermedad inflamatoria. Y la enfermedad inflamatoria es simplemente la infiltración con células, llámense linfoplasmocitarias o llámense eosinofílicas, de todas estas paredes. Y recordamos que muchos gatos a mayores presentan afectación pancreática o afectación hepática, y que el diagnóstico de siempre de este proceso es de exclusión, es decir, has tenido que descartar de nuevo que no responde a la dieta, que no hay una disbiosis por el medio y mil cosas más, y requiere todo lo que sería la biopsia intestinal. Lo que pasa es que puede ser lo que sería biopsia mediante espesor completo o biopsias mediante fibroendoscopía. Recordar también lo interesante que puedan ser las PAF. Antes no enseñé un caso en diarrea, pero antes de hacer fibroendoscopía nosotros desde luego que lo intentamos todo para intentar llegar a un diagnóstico, y a veces pruebas tan sencillas como puede ser un aspirado de las capas intestinales. No os puedo garantizar que sean diagnósticas, pero podéis hacer diagnóstico a veces de procesos eosinofílicos de forma muy fácil, y en el caso de los gatos podemos hacer una diferenciación de los linfomas severos de alto grado posiblemente, pero el problema lo tenemos fundamentalmente con lo que son inflamatorias y bajo grado, porque la célula es exactamente lo mismo, pero que desde luego sería algo a considerar si tenemos algo que sea mínimamente funcionable, ir con una aguja porque es una técnica barata y porque la lectura de esa citología es muy barata y puede aportar diagnóstico, y siempre que eso lo entienda el propietario pues es fantástico y demás. Y después lo que sería entre endoscopía y biopsia de espesor completo, tengo que decir que posiblemente durante años había como, yo no sé, pero la gente que hace gato recomendaba mucho las biopsias de espesor completo, pero creo que con la gente ha tenido, o la gente tiene cada vez más destreza para el uso de la fibroendoscopía, y hoy no es extraño que un estudio endoscópico permita llegar al ilion de los gatos, o que por lo menos se fuerce el hacer una endoscopía alta al tiempo que hacemos una endoscopía baja. Con lo cual esos problemas de que la enfermedad solo se situaba en el ilion quedan un poquito descartados, porque tu estudio endoscópico ya no es exclusivamente de estómago y del duodeno. Con lo cual yo ahora minimizo todo lo que son biopsias de espesor, o en la medida que puedo procuro ir con lo que es la teoría o la filosofía de la mínima invasión, que es la que tenemos ahora, pues que está más en boga para no molestar. Y después simplemente hay una cosa, y aquí sí que finalizamos, y es que muchos propietarios no pueden permitirse ni fibros, ni laparotomías, ni nada. Y hay una recomendación que nos hace Jergens, que es uno de los grandes, veterinarios que trabajan con todos estos problemas intestinales. Dicen, tenemos que ser conscientes que muchos animales, muchos propietarios no tienen esos dineros para lo que vamos a hacer. Entonces, que es de alguna forma, usamos la filosofía de tratarlo tratable. Y tratarlo tratable por lo menos sería, bueno, pues si ya hemos considerado todos los pasos y tenemos por lo menos la claridad de que aquello no es una causa extragastrointestinal, que no está el hígado, las biliares obstruidas, es decir, que no hay nada que te pasarías vergüenza si lo encontrases, pues algo súper evidente, y después de haber probado con un trial dietético y después de haber probado con lo que sería un cambio de la flora o de la microbiota intestinal, con lo que sería
metronidazol y de haber suplementado la cobalamina, que tampoco me diste porque no había dinerito, bueno, pues posiblemente deberías pensar en hacer un ensayo con lo que sería prednisona, y no sería nada descabellado, sobre todo si el paciente, si el propietario pues no dispone de dinero, y sobre todo en gatos más que en perros. ¿Por qué? Porque hay un elevado porcentaje de gatos vomitadores crónicos atienden a enfermedad intestinal y no a enfermedad dentro de lo que sería estómago u otras partes. Y básicamente con esto hemos dado así como unas pequeñas vueltas a lo que son pruebas que podemos utilizar en estos pacientes y con boca. Si tenemos alguna pregunta es fantástico, y si puedo resolverla es doblemente fantástico. Y si no, vamos al doctor Google. Ahora creo que 10 minutos, ¿no? Tenemos unos minutos para cuestiones sobre vómitos y después tenemos una... Bueno. Sí. Sí. A ver, no me quedó claro la lesión que encontraron. ¿Cuál fue la lesión que encontraron por la ecografía en el boxer? Ah, vale. En el boxer ecográficamente no había ecográficamente no podíamos enseñar una lesión, una pérdida de estructura en las capas. Sabéis que a nivel del intestino los tumores los identificamos por pérdida de estructura. No se podía ver directamente sobre esa zona una pérdida de estructura, pero había una reacción peritoneal de toda la zona alrededor del antro pilórico, con lo cual se sabía que la lesión se situaba, que el problema tendría que estar entre antro y duodeno. Y si pensamos dónde se sitúa la mayoría de los Bueno, ese fue uno de los videos que vamos a transmitir por Medicina Veterinaria Práctica, y espero que estén muy pendientes de la página, inviten a sus amigos a darle me gusta y lo compartan con todos. Feliz tarde.